versículo número 16, Génesis 44, versículo número 16. Amén. ¿Ya lo tiene? No sé cómo, no sabía cómo llamarle al tema de esta mañana. Quizá vamos a ponerle arreglando cuentas. Quizás arreglando cuentas, ya que el Señor en la vida de José permite saldar cuentas o arreglar cuentas con sus hermanos. En una forma escatológica, José representa al Señor Jesús, sus hermanos, su pueblo, y también como figura nosotros, la iglesia, que necesitamos saldar cuentas. Algunas de ellas no nos acordamos, pero la obra del Espíritu Santo hará que nosotros recordemos todas las cosas. No solamente, como dice el apóstol Juan en su evangelio, que Él nos hará recordar todas las cosas, sino que también en el sentido de esta porción, Él nos hace recordar todas las cosas que se necesitan saldar en nosotros. Muchas cosas no las entendemos porque somos olvidadizos, porque solo recordamos las cosas buenas que hemos hecho, pero las cosas malas que hemos hecho no las recordamos. ¿Por qué? Porque sencillamente no fuimos nosotros los afectados. En ese sentido lo digo. No fuimos nosotros los afectados, entonces lo olvidamos. Pero así como aquellos que nunca olvidan los daños que les han hecho o nos han hecho, así el Señor quiere que nosotros también recordemos lo que hemos hecho para recordarnos y saldar cuentas. Amén. En algunos casos, que debería ser siempre, pero no lo es por la gracia y la misericordia de Dios, que no es la ley de la retribución. Sería duro para muchos de nosotros la ley de la retribución, o sea, devolver lo que tenemos que devolver, pagar lo que tenemos que pagar, que destruimos. Y qué misericordia, si usted no lo sabe, usted no lo entiende, cuando no se da la ley de la retribución en nosotros, es el Señor quien lo hace. Es que quiero decirle algo, son bien pocos los verdaderos cristianos evangélicos, o los verdaderos cristianos, quedémonos ahí. Muchos desconocen lo que acabo de decir, muchos desconocen. Algunos creen que solo es de reunirse, congregarse y cantar lo que está ahí escrito y abrir la Biblia y poner atención al mensaje y salen, y eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que realmente el Señor día a día, vez tras vez, restaure nuestras vidas. ¿Y qué es restauración? Es algo que causa dolor. Amén. Pero me voy a callar. Dice así la palabra, el versículo 16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Amén. ¿Oramos? Señor, háblanos más, por favor. Sé propicio a nuestra vida. Aquí habemos un pueblo que anhela restauración. Sabemos el precio que se paga por ser restaurados, pero no detengas tu obra en nosotros.
Queremos ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hemos aceptado que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Háblanos en estos minutos que nos quedan. Bendice a mis hermanos que están con nosotros conectados, bendice a mis hermanos que están fuera del país. Señor, por favor, que esta palabra les llegue como una bendición. Padre, sé propicio en cada uno de mis hermanos que están fuera. Ya no quiero decir nombres porque algunos se nos escapan, Señor, y queremos que seas tú propicio en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Saldando cuentas sería bueno, ¿verdad? Saldando cuentas. De seguro estamos bien en rojo nosotros. Es increíble. A veces no creeríamos a la cantidad de personas que hemos dañado y que seguimos dañando, lamentablemente, porque muchos no somos prudentes para abrir nuestra boca o para darle rienda suelta a lo que queremos. Esta es una porción, no sé si decir de las más bellísimas en la Escritura. Toda la Escritura es bella, porque aún las cosas que Dios no dijo, ni las cosas que Dios no hizo, son para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo que esto que Dios no dijo, para que no hagamos lo que esto que Dios no hizo. Y se necesita realmente tener esa guianza del Espíritu Santo para poder discernir, para poder separar, para poder dividir y saber que no lo dijo Dios, pero jamás debo de decirlo yo. No lo hizo Dios, jamás debo de hacerlo yo, etc. Aquí estamos viendo el caso de la vida de José. Ustedes y yo conocemos mucho sobre la historia de este hombre. Y algunos se preguntarán cuál es el propósito de este capítulo, de este relato, en donde ya los hermanos gozan de comunión con José, y eso nos da una gran enseñanza de qué bendición es tener comunión con el Señor Jesús, tener comunión con Cristo. Eso representa, eso refleja, eso enseña, eso muestra que cuando usted está en comunión con Dios, es increíble cómo está de bendecido. Eso muestra la reunión de los hermanos de José con él, la abundancia y todo lo que ellos gozaron, de los privilegios, etcétera, etcétera. Y así encontraríamos mucha enseñanza en este capítulo, por cierto, corto, relativamente corto, pero con una enseñanza muy profunda. Y uno de los propósitos principales era el que ellos debían de ser restaurados. Si a nosotros nos mostraran sin esa entrega, sin esa conversión primeramente, sin esa entrega, sin esa consagración, sin ese conocimiento, sin esa revelación de su palabra y de los propósitos de Dios para mi vida, quizás no estaríamos dispuestos a ser restaurados, porque la restauración causa dolor, la restauración causa tristeza, la restauración causa aflicción, la restauración causa angustia. Y es por eso que muchos nos resistimos a ser restaurados. Por ejemplo, cuando algunas personas llegan a Cristo o quieren llegar a Cristo y necesitan, por ejemplo, que sus vidas sean ministradas,
más allá de la predicación congregacional, más allá de un simple consejo, y es necesario profundizar más allá de las fronteras del alma. Renuncian, se alejan, huyen para no ser restaurados, pero no en sí por no ser restaurados, sino porque no quieren pagar el precio de la restauración. Quieren que sea como el mundo lo ha enseñado, quieren que sea como el mundo lo presenta, que es falso. Primeramente en que sea una varita la que haga que todo se vuelva oro, y también en que de un instante a otro las cosas cambian y son felices para siempre, y se nos cuenta. Todo eso es falso. En el Señor, para poder ser restaurados, tenemos que pasar un proceso, tenemos que pagar un precio, y eso que no pagamos el precio que Cristo ya pagó. Porque cuando el creyente le amanece, cuando el creyente entiende el saber de que ya fue sustituido de la muerte segunda, al entender y al comprender esa verdad, ya no le importa el precio que tenga que pagar. Pero mientras el creyente no entienda esto, se resiste, huye, no quiere, se aleja. No sé cuántos de los que están en esta mañana pueden decir amén a lo que he dicho. Amén. Uno, porque lo entiendan, y dos, porque posiblemente ustedes son testigos de ustedes mismos. Son testigos de que ustedes, algunos, han andado buscando un lugar donde sentirse cómodos. Y cómodos en todo el sentido. No hablo cómodo en que la alabanza es muy bulliciosa, porque para muchos la alabanza es muy bulliciosa. ¿No será que algún cuchito esconden? Como los de Gadara. ¿No será que no quieren ser confrontados por la palabra? Porque cuando usted está dispuesto a pagar ese precio, porque quiere ser restaurado, usted es confrontado. Pero cuando el que no quiere pagar ese precio, la confrontación es tomada como una afrenta, porque se atreven a decir, es que ahí lo maltratan a uno, es que ahí le dicen a uno cerdo. No he dicho, algún cerdito tiene escondido, dije yo. Como me recuerdo una vez que del tiempo que nos quisieron sacar de este pueblo, que hubo una gran batalla con los vecinos, yo les dije a los señores donde nos reunimos, las autoridades, de que el Señor me había traído, porque hablé de mí, el Señor me había traído a un lugar lleno de brujería y de satanismo. Entonces, en el calor de las conversaciones y de la reunión, en el proceso, en el seguir de la reunión, al final una de estas personas me señaló de que yo les había dicho que eran unos satánicos. Entonces, gracias al Señor que la máxima autoridad le dijo, no, el pastor no ha dicho eso, le dijo. Y además vos sabés que lo que él dijo es cierto, le dijo. Entonces, para uno esa es una confrontación y para otro esa es una afrenta. ¿Cómo lees la palabra usted? Esa es una prueba de cómo usted y yo estamos. Porque
lo que pasó en este capítulo fue una confrontación. Y ellos al principio, que no lo querían reconocer, que vamos a llegar, si es que llegamos a algunos puntos, ya solo me quedan 2 minutos para terminar. Si es que llegamos ahí, ellos al principio su reacción es como la de todos nosotros. ¿Cómo va a creer? Esa sería nuestra respuesta, como la de ellos. Pero qué tremendo, porque como eso venía de Dios, ellos llegaron a ser confrontados y ellos confesaron. No que ellos habían robado la copa, porque la copa no la habían robado. La copa la metió José, el que los estaba acusando. ¿Y entonces qué estaba haciendo? Ese era el medio por el cual ellos se iban a acercar y volver a José. ¿A cuántos Dios nos va a tener que confrontar para que regresemos a Él? Y va a usar medios que usted y yo posiblemente no los comprendamos, y el medio que ocupan no somos responsables, pero ese medio revelará, ese medio mostrará. Porque ¿qué culpa tiene la piedra donde usted y yo nos tropezamos? Si ese dolor y ese sopapo nos hace recordar, ¡ay, ya sé por qué me tropecé! No nos peleamos contra la piedra ni con el muro en que nos rompimos la boca, sino que decimos, ya sé por qué me pasó esto. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, quiero decirle algo. No todos tenemos la madurez de un Judá. No todos tenemos la madurez de un Benjamín. Pero qué bienaventurado aquel que tenga la capacidad de Judá y la capacidad de un Benjamín. Eso significa que la obra de Dios ha hecho mella en él. No ha sido en vano entonces su caminar. Es cierto, al igual que Judá, tenemos un mal comienzo. Es cierto, algunos pues nos invitaron a comer unas pupusas al cuartelito y vinimos a la iglesia. Eso lo reconocemos, decimos, no, sí, yo sí, pero ¿y ahora? No, ahora yo regalo pupusas del cuartelito. A mí me traían, hoy yo traigo. Y así le podría decir una cantidad de cosas. Que nuestro principio no fue quizás el ideal, pero ese principio no fue en vano en nosotros. Dios nos habló, Dios nos está restaurando. Y hoy somos como Judá. Fuimos el primero en dar la idea de vender a José como esclavo. Y ahora en este capítulo es el primero en decir, yo me quedo como esclavo. No sé si comprende lo que estoy diciendo. Porque fue el que dijo, el que dio la idea de venderlo como un esclavo. Y usted puede imaginarse lo que es o lo que pudo haber sido ser un esclavo en aquel tiempo. Significa que Judá estaba posiblemente consciente de lo que sufría un esclavo y no le importó vender a su hermano, dar la idea de venderlo como un esclavo a su hermano. Hermano, increíble, darlo como un esclavo. Si nosotros sabemos por la historia y por lo que nos documentamos, sabemos bien poco de lo que es la esclavitud. Tendríamos que haberla vivido para estar conscientes de la esclavitud. Usted puede leer latigazos. ¿Ha tenido alguna vez su espalda latigazos de esclavo? Usted ha leído que el amo lo podía matar en el momento que le diera la gana.
y no había ley. Y ahora él viene y dice, el primero de los hermanos, el primero del grupo, yo me voy a quedar. No le importó hacerle daño a su padre, no le importó hacerle daño a su hermano. Ahora él se preocupa y prefiere quedar como esclavo y hasta morir si es necesario, con tal de que ese sufrimiento no lo lleve su padre por ese niño, que era el menor. Y prefiere él quedar como esclavo y morir que quede su hermano Benjamín. No quería volver a sentir ese dolor en su padre ni en alguno de sus hermanos. ¿Ve qué quería saber José? ¿Ve qué es lo que quiere saber el Señor de usted? Las cosas las permite para ver hasta dónde llega usted. Las cosas las permite para ver cómo reacciona su corazón. Y cómo nos quejamos, ¿verdad? Por una necesidad. Cómo nos quejamos por una escasez. Cómo nos quejamos por una injusticia. Cómo reaccionamos por una injusticia. ¿Entiende por qué el Señor permite muchas cosas en nuestra vida? Por eso seamos sabios y entendidos. Las cosas que nos pasan, no importa, porque usted piensa de que las cosas que nos pasan son el sufrimiento, el dolor, que me quitaron el trabajo, que no pude pasar la materia, que no pasé el ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son tonteras, hermano. Disculpe la palabra. Son tonteras. No, pero ¿y cuando Dios lo bendice? ¿Y cuando usted se saca el premio? No hablo de la lotería porque entiendo que los cristianos no juegan. Pero estoy hablando en sentido figurado. Y cuando se saca el premio, y cuando llega el éxito, y cuando llega la fama, y cuando llega el poder, ¿cómo reacciona? Y igual como reacciona el otro en lo al revés. El uno se reniega, pero el otro se olvida. Y quiero preguntar, ¿se olvidó José? ¿De Dios? No se olvidó. Ahora, José quería ver si sus hermanos habían cambiado. Qué tremenda es la prueba que nos llega, hermano. El Señor Jesús quiere saber si hemos cambiado. Porque es bien fácil decir, no, yo soy cristiano evangélico. O yo soy cristiano. No, yo soy un siervo del Señor. Y qué tremendo, porque el Señor va a querer saber si realmente nosotros hemos cambiado. Y puso a prueba la forma en la que se trataban. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué profundidad en el sentir de José, qué sabiduría la de José, qué inteligencia la de José. Quería saber ahora cómo ellos se trataban entre sí, porque cuál era el recuerdo que él tenía de sus propios hermanos. ¿Usted todavía trata a su hermano como lo trataba hace 20 años? Y no estoy hablando de su familia, que también incluye. ¿Cómo trata usted a su hermano en Cristo de hace 20 años? ¿No ha podido usted corregir las inmadureces de hace 15 años? Joven, usted no ha podido perdonar a otros jóvenes que se dañaron en su juventud y ahora ya son adultos y siguen con las mismas rencillas, siguen con el mismo rencor. Y también ustedes, madres, que es una vergüenza que a estas alturas ustedes no se caigan bien, porque no importa el por qué. José quería saber cómo se trataban, porque qué era el conocimiento que él tenía de ellos. Y los puso a prueba.
Hermano, ellos no corrían peligro, porque Él había puesto la copa. Él le había dicho al mayordomo: pon el dinero en sus costales, por amor a su padre. No estaba vendiéndoles, pero no se les había revelado porque faltaba todavía una restauración para podérseles revelar. ¿Por qué Dios no se ha revelado todavía en nuestra vida? Porque ¿cuántos de nosotros necesitamos ser restaurados primero antes de que Él se nos revele? Por eso no habrá una restauración plena de la iglesia mientras el Señor Jesús no aparezca en las nubes o no aparezca descendiendo a la tierra como Señor de señores. El amor a su Padre no les podía ver, no le estaba. Es que, oiga mi hermano, el Señor todo lo que nos da nunca es vendido, es por gracia. Puso el dinero ahí en los costales por ese amor, y a la vez ese dinero iba a ser una forma en la cual ellos estaban siendo protegidos al hallar la copa. Porque la copa posiblemente era fácil tomarla, posiblemente estaba ahí en la reunión que él tuvo con sus hermanos, y podía de alguna manera decirse que la copa podía fácilmente ser tomada, pero el dinero, entonces el dinero de alguna manera lo estaba protegiendo a ellos de la copa que estaba también en sus costales. La copa únicamente iba a ser algo maravilloso en el corazón de ellos. Y mire lo primero que brotó de la copa: manifestó el cambio en el corazón de Judá. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué le decimos al Señor cuando nos quedamos en escasez? ¿Cómo reaccionamos cuando nos quitan el trabajo? ¿Cómo reaccionamos cuando nos acusan de ladrones y no lo somos? ¿O acaso no lo estaban de alguna manera acusando ellos de que eran ladrones? El versículo número 1, quiero que lo leamos en adelante. Amén. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. ¿Acaso no lo sabía el mayordomo? Le estaba dando la orden el amo. Entonces el mayordomo y su gente sabía que ellos no eran ladrones, pero que con un propósito, eso el amo lo estaba permitiendo. Con un propósito el Señor lo está permitiendo en nuestra vida. No somos ladrones. No hemos metido nosotros el dinero en el costal, peor la copa, que es donde mi Señor adivina, dijo el mayordomo. Una costumbre oriental, y no significa que José adivinaba, porque para adivinar los sueños del panadero y del copero no tenía copa, ni necesitaba copa, porque su corazón nunca había cambiado en relación a su Dios y jamás se volvió pagano. Que es triste nuestra falta de conocimiento, ¿verdad? Y quiero decirle algo, y nos va a dar dolor en el futuro no haber apreciado toda la vida que hemos estado en el Señor y ha sido en vano. Porque cuando lleguen las situaciones difíciles a nuestra vida, vamos a necesitar
de ese conocimiento, de esa comunión, de esa relación, de ese caminar, de esa adoración, de esa instrucción de la palabra de Dios a nuestra vida. Y va a ser triste no tenerla, y aunque vamos a ser preservados milagrosamente, vamos a desear haber aprovechado bien el tiempo. Como muchos hermanos que antes de morir me han dicho: hermano, toda mi vida la desperdicié. Hoy que quiero todo, ya me voy a morir. Ahora que quiero estudiar obreros principiantes, ya no me queda tiempo, ya se me acabaron las oportunidades. Ya no tengo ni siquiera la salud para ir. Y lo más seguro es que me va a tocar partir luego. ¿Y cuántos años tuvo usted en el ministerio, hermano? Tuve años y nunca me importó, y nunca valoré, y nunca adoré, y nunca puse atención a la palabra, porque nomás cumplía con un requisito religioso. ¿Cuántos han llegado a decir: no, es que por complacer a mi mujer, es que por complacer a mis hijos, es que por llevar a mis nietos? Vamos a necesitar un día eso. Y va a ser bien duro comenzar de cero, cuando ya deberíamos de haber avanzado mucho. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿cuántos de vosotros deberíais ya de ser maestros y no lo son? ¿A qué se refería eso el apóstol Pablo? Se refería a aquellos que han desperdiciado el tiempo, que han venido porque ni modo hay que venir, que han venido porque llenan un requisito religioso en su alma o en su corazón o en su mente, porque es la mejoral que se toman para el cáncer. Ayúdeme. Versículo 2. Terminamos el 1, ¿verdad? El 2. Aquí está hablando José, ¿verdad? Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. Era un misil, ¿verdad? Y cuando digo un misil, en relación directo a Benjamín. A Benjamín. ¿Por qué? Ay, no. Usted ya sabe por qué Benjamín. Era el único de ellos que era de papá y mamá. Y si José era el más amado porque había nacido en la vejez de Jacob, como entonces era Benjamín, si era su sustituto en el corazón de Jacob. Ahí estaba la prueba. Benjamín: voy a ver cómo son ustedes con mi padre, voy a ver si son los mismos crueles, voy a ver si cómo son con Benjamín, a ver si van a ser igual como lo hicieron conmigo. Es que, oigan, hermano, el caminar en el Señor tiene que cambiarnos. Si no nos cambia, en vano hemos caminado, en vano hemos corrido. Mejor coman y beban, porque de verdad mañana van a morir. Disculpe que no me metí en ese rollo, porque yo no quiero ser así. Yo le he dicho al Señor: Señor, arrástrame si es necesario. Ya le he dicho, y por las cosas que he pasado, creo que me ha arrastrado varias veces. Y no me detengo. He pasado traumas terribles. Y le digo: Señor, no. Sigue. Porque sé de las cosas que me ponen sedita. Me han puesto sedita. Me han hecho reflexionar, me han hecho arrepentirme, me han hecho poder presentarme delante de Dios y decirle: sí, Señor, yo sé
¿por qué me pasa esto? Yo sé, Señor, por qué estoy pasando esto. Yo lo sé, es la copa. Pero lo que representa la copa, no en sí la copa. Esa es la copa en que mi Señor bebe. No he de beber la copa, dijo el Señor. Y nosotros podemos beber de esa copa. Tenemos que beber de esa copa. Porque podréis beber de mi copa. Pero el sentaros, ese ya no es por eso, ya no depende de ustedes. Por eso esto va increíblemente, esto de la copa. Pero debemos de saberlo nosotros. No es el vehículo que nos embistió. No es el abogado que nos metió a la cárcel. No es el señor autoridad que nos maltrató. No es el rayo que cayó. No es el avión que nos dejó. No es el ladrón que nos despojó. No es el fulano que nos estafó. No es sutano quien nos humilló. Eso solo es la copa. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Qué lindo eso, ¿verdad? Significa, hermano, quizás, mire, va a quedar guardadito otra vez lo que quería compartirle, pero no me importa. Mire, qué cosa más linda esa. Significa que todo lo que le pasa a usted y a mí, pasa por José. Todo lo que a usted y a mí nos pasa, pasa por el Señor Jesús. Nada nos puede pasar sin que pase por Él. Que Él no estaba queriendo maltratar a sus hermanos, no, sus hermanos lo habían querido destruir, lo habían humillado, lo habían maltratado, lo habían querido asesinar, sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos eran responsables de todo lo que él pasó. Es que lo quiero aclarar porque yo hace el domingo pasado le compartía de que Dios no nos castiga. Dios no nos trata en el sentido literal, yo te voy a tratar. No, te voy a tratar en el sentido de que va a pasar por mí. Sí, háganlo. Sí, désenlo. Sí, métanlo. Sí, quítenlo. Sí, quiten el vallado. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quiso? No. Lo que pasa es que ya se nos olvidó que vendimos a José. Ya se nos olvidó que lo humillamos, ya se nos olvidó que lo maltratamos. Ya se nos olvidó que ideamos todo contra él. Ya se nos olvidó que lo vendimos a los madianitas. Pero tiene que hacer algo Dios para hacernos recordar. Y entonces vamos a hablar como Judá y sus hermanos hablaron y dijeron. Amén. Versículo número 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres.
y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor? Y por la que suele adivinar. Fíjese, recuerde esa palabra que dijo el mayordomo: por la que suele adivinar. ¿Qué fue lo que ellos recordaron? Por la que suele adivinar. ¿Cuáles fueron las palabras que ellos externaron? Por la que suele adivinar. ¿Qué fue lo que recordaron que habían hecho? Por la que suele adivinar. Es que José no estaba adivinando, estaba sacando de sus corazones, al igual como el que adivina. Porque por medio de la copa, por medio del agua, por las ondas, por los movimientos del agua y por las burbujas, los adivinos decían el futuro o las cosas. Por eso no se sorprenda con lo del vaso de agua. Amén. Por la que suele adivinar. Qué tremendo lo que saca el Señor en esos golpes que nos damos, o en esos golpes que nos da la vida. Si somos ladrones y nos roban algo, ¿que acaso no viene en el instante a cuánto les has robado? Cuando te roban algo, cuando alguien viene y te humilla y te recuerda, ¿verdad?, a cuántos humillaste. La conciencia no importa, pero te recuerda, te adivina. Es la copa. Y especialmente aquellos que somos cristianos, que sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso cuando alguien lo humille, pregúntese: ¿a cuántos he humillado yo? Cuando usted ha señalado a alguien, que en este caso era el dedo de Dios, la copa, recuerde a cuántos usted le ha señalado. Cuando alguien le grita, no se acuerda cuánto usted le ha gritado. Cuando alguien lo maltrata, no le trae memoria a cuánto usted ha maltratado. Cuando usted como le dijera, ha quitado a una persona, no se recuerda cuántas veces. Cuando le quitan, cuántas veces usted ha quitado a otros. Y así le diría una gran cantidad de cosas que pasan en nuestra vida. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. No en meter la copa. Tú no la metiste. Si ellos sabían que no la habían metido. Ellos no la habían metido. Pero note esas palabras: habéis hecho mal en lo que hicisteis. Qué tremenda es la palabra de Dios, cómo nos trae, ¿verdad?, a memoria. ¿Y sabe por qué? Porque Él los quiere perdonar. Porque Él no quiere que usted y yo carguemos. Ya fue suficiente 20 años. 20 años habían pasado. ¿Cuántas cosas andamos cargando de hace 20 años? Y si no más. Si entre más viejos estamos, más amolados estamos. Porque algunos no nos acordamos de 20, no, de 20 se acuerdan los de 30, los de 25, pero nosotros los que pasamos de 30, de hace 40 años, de hace 50 años. ¿O no da tristeza ver cómo las parejas ancianas se maltratan de cosas que sucedieron hace 60 años, hace 50 años?
¿No da tristeza eso? Yo no estoy diciendo que es borrón y cuenta nueva, no, pero qué feo verse maltratar ahí por cosas que pasaron hace 45 años. Es que yo me recuerdo de que antes de que hicieran el Boulevard de los Héroes, que era un caminito así, no sé cómo, y yo me acuerdo que ahí vos tiene que venir al Señor, hermano, y que le metan la copa en el costal que lleva de trigo, el trigo, la palabra. Ahí en la palabra le va a aparecer la copa y va a decir santo. Qué tremendo es el Señor. ¿O no lloramos cuando estamos oyendo la lectura o la prédica? ¿No lloramos cuando esa prédica nos está haciendo recordar todo nuestro pasado? ¿Sabe cómo se llama eso? Restauración. Y siéntase bienaventurado si la palabra le trae a memoria todas aquellas cosas que usted y yo debemos de saldar cuentas con nuestro Padre Celestial o con nuestro José, que es Jesús. ¿Entiende por qué el apóstol a los hebreos dice no dejen de congregarse como la mayoría lo tiene por costumbre? Porque la mayoría están afectados en gran manera y es triste que van a morir y antes de morir pasarán una agonía espeluznante. Como pastor le puedo decir que eso es una gran verdad en la gran mayoría. Las personas que no se dejaron restaurar, las personas que ahí pasaron como pasar cualquier cosa, qué tremendo es. Y la gente mire. No, mire, es lo mejor que le puede pasar. ¿Pero cómo? No me entienden tampoco. Porque Dios está ahí sacando todas las copas de todos los costales. Yo no le puedo decir nada, pero en sentido de contarle, pero sí, increíble la cantidad de gente. ¿Usted cree, hermano, que Dios me puede perdonar esto que yo hice? La copa. ¿Usted cree que Dios me perdonó de esto que hice? La copa. Y la gente llorando. Me da vergüenza tener que hacerlo hasta el momento en que yo siento que voy a morir. No importa. Lo importante es que se dé cuenta que salió una copa en su costal. Eso es lo que vale. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Amén. ¿Dónde iba? En el 5. Terminamos el 5. 6. Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron. Oiga, ¿por qué? No dice por qué, está preguntando, ¿por qué? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esas palabras cuando somos confrontados? El por qué no es confrontación para nosotros, es afrenta. ¿Cómo? Es lo mismo. ¿Por qué? Nos están diciendo que somos ladrones, nos sentimos afrentados. Nos están diciendo que somos ingratos, sentimos que es afrenta. No, no es eso lo que nos están diciendo. Ni que somos ladrones, ni que somos ingratos. Igual, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿O no son esas nuestras respuestas?
Sí, sí, no te acuerdas. El hecho que hoy estés sedita, hoy, no significa que ya saldaste todo lo de atrás. El hecho que te respondan educadamente no significa que ya está borrado lo de atrás. ¿Aló? El hecho que te traten bien no significa que ya borrón y cuenta nueva lo de hace 30 años atrás. Humillaciones, malos tratos, vendido. O no te venden cuando te desnudan. Es bien triste que el hombre hable mal de su mujer a sus espaldas, que la desnude, que la denigre. También es feo que la mujer hable así de su marido. ¿Por qué? ¿No se acordaban la de hace 20 años? Y a saber qué vida llevaron antes de llegar aquí, porque aquí fue el tiempo de su restauración. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Dejemos al Señor, pongámonos con José, con nuestro hermano. ¿Cuántos de nosotros actuamos así cuando nos dicen una verdad? Yo nunca he sido con vos así. Yo jamás te he dicho eso. Yo nunca te traté mal. Al contrario, te andaba cuidando porque eras la menor. Óigame, José era el menor de todos. ¿Cómo se sienten los hermanos menores hacia sus mayores? ¿Cómo los han maltratado? ¿Cómo los han humillado? Lo hicieran o no lo hicieran, mi desodorante no lo toques. Eso es para mí, échate limón si querés. Y así le hablaría hasta de la ropa íntima. Y si alguna vez usted se puso una prenda que era de sus hermanos o de sus hermanas, en las hembras con hembras, qué humillada no recibió porque se puso un vestido que a ella le gustaba. Y usted prefirió que su hermana o su hermano le pelaran la cara con tal de no quedar mal a donde iba y quedar bien con el piojoso que le gustaba. ¿O me estoy equivocando, hermano? ¿O no nos humillaron alguna vez porque nos sintieron el perfume? ¿Cómo se quita el perfume a menos que se bañe, hermano? Hermano, estoy hablando verdades. Judá había maltratado a su hermano y él no sabía que era José, pero la copa en el costal de Benjamín le hizo recordar, y lo dijo él con sus propias palabras. Por eso los padres que tenemos hijos adultos quisiéramos que nuestros hijos volvieran a ser niños para darles lo mínimo que ellos se merecían, o por lo menos lo que necesitaban. Quisiéramos que volvieran a ser niños para tratarlos como debimos haberlos tratado. Y queremos hacer en nuestros nietos lo que no hicimos con nuestros propios hijos. Es la copa en el costal de Benjamín. Judá estaba haciendo como que en su costal habían encontrado la copa.
¿Por qué todo esto? Porque Dios necesita restaurarnos, aquellos que hemos hecho mal y aquellos que nos han hecho mal. ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? ¿Cómo nos defendemos? Yo, no, a saber quién lo maltrató a mí me está echando el muerto. Y por dentro la conciencia. ¿No te acordás de los coscorrones que le dabas a tu hermano menor? Nunca le dieron a usted así, este es el cerebelo. Nunca le dieron así. Nunca le hicieron ver estrellitas. Nunca sintió que le bajó una cosa horrible, como que era corriente de aquí hasta los talones, hasta la planta y de la planta de nuevo para arriba. Nunca sintió eso. Nunca su hermano mayor le pegó en público delante de todos sus amiguitos y lo humilló. Nunca. Nunca su hermano mayor le dio a todos menos a usted. Y después le dice, andate y no te voy a meter una patada, yo sabe dónde. Eso hizo Judá y peor. Eso hizo Simeón y peor. Eso hizo Rubén y peor. Y todos los 11. No le estoy diciendo cosas que me pasaron, cosas que nos pasan a todos. Solo cámbiale el nombre al asunto. A los hermanos mayores los mandaban a hacer las cosas y a los chiquitos los ponían a hacer. ¿Para qué estoy hablando de eso, verdad? Sigamos mejor. En el versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Era cierto. Es que no era ese el problema. Ellos eran honrados. ¿Cómo? Pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro. 9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ellos estaban honrados, ellos estaban conscientes que no habían hecho eso. En el 10, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó. Él ya sabía. Y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Eso es lo que tuvieron que haber hecho hace 20 años, pero no lo hicieron y no lo iban a hacer. Eso tuvimos que haber hecho nosotros y no lo hicimos. Y tampoco lo haríamos si el Señor no nos trata. No alcanzaríamos la estatura si el Señor no nos trata. Pero no nos trata en el sentido de que Él nos quiere tratar, sino porque nosotros no hemos permitido el saldar cuentas. Y lo único que puede hacer saldar cuentas es el trato. ¿Por qué hasta que nos tratan tenemos que ir a pedir perdón a una madre? ¿Por qué hasta que nos tratan tenemos que ir a pedir perdón a un padre? ¿Por qué hasta que nos tratan tenemos que ir a pedir perdón a un hijo, a una hija?
¿Qué acaso ustedes creen que nuestros hijos no se dan cuenta que les decimos a los varones, hijo, Dios te bendiga, te amo mucho, le damos un abrazo, y a él no le decimos te amo? Que a las hermanas les decimos hijas lindas, yo te amo, y a nuestras hijas no les podemos decir hijas lindas. ¿Que acaso no se dan cuenta de que cuando contestamos el teléfono bien lindamente para los de afuera y pésimamente para los nuestros? ¡Aló! Que tiene que salir la copa. Dígame, hermano. Me siento solo. No quiero despertar con el aló. No estoy regañando a nadie. ¿Alguien se siente regañado? Levante la mano. Yo no estoy regañando a nadie. Solo estoy sacando de los costales. O de nuestros costales. No, en ningún momento he estado afuera de esto. Quisiera que otro lo dijera en lugar mío. José había sufrido, y a pesar de eso Dios lo estaba usando para restaurar a esos que no lo merecían. Pero lo que valía para José, lo que valía para Dios José, así valía Rubén, así valía Simeón, así Leví y todos los demás, Neftalí, todo lo que sea. Y ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Y quién estaba en la ciudad? José. Es que si Dios no nos hace saldar cuentas, no regresamos a Jesús. El propósito es que vuelvan a mí. Hablo del Señor. Vino Judá con sus hermanos a casa de José. Lo que acabo de decir, que aún estaba allí, lo estaba esperando. El Señor siempre nos está esperando en su casa. ¿Sabe que venimos mal? Porque en el trigo, en la palabra, hallamos su copa. Aquí ya no es el dinero el problema. Aquí es la copa, en la cual suele adivinar. En el trigo viene aquello donde Dios adivina. Estoy ocupando las palabras del mayordomo, no las de Dios, porque Dios no adivina. Pero la figura, en la palabra viene la revelación. En la palabra viene lo que te hará arrepentirte, reconocer y pedir perdón y ponerte en el altar del sacrificio, donde ya no vas a sacrificar a tu hermano, sino que tú voluntariamente subirás al altar. Que aún estaba allí y se postraron. Qué rico es venir donde el Señor y postrarnos a sus pies, que aunque Él haya metido la copa en el trigo de mi costal, venga a Él a su casa y al verlo me postre delante de Él. Lo que no quise hacer hace 20 años, hoy se está comenzando a cumplir. Si no te humillas hoy ante tu Señor, te humillarás mañana, porque toda rodilla se doblará ante Él, esté en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Ay de aquellos que están en el preordenamiento de Dios, o sea, preordenados para salvación, que se creen los billetes de $1,000. Ya te llegará tu fin de año, pavito.
No sé cuántos años. Y te vas a lamentar de haber perdido 20 años. Te vas a lamentar de haber perdido tu juventud. Y te calará como clavos hincados cuando oigas: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que no le diste importancia, vas a sentir que son clavos hincados los que te introducen en tu alma, en tu corazón, y que no puedes huir de esa verdad. (15) Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José respondió, ¿dónde estábamos? 16. Entonces dijo Judá: ¡qué tremendo! Eso es lo que el Señor quería. Eso es lo que José esperaba. José sabía que él había metido la copa, pero la copa había sacado a luz, la copa había evidenciado, la copa había hecho su efecto. Es que si la palabra no te hace nada, hermano, anda mejor a sembrar la tierra. Anda a ver el partido que ayer dicen que quedó campeón no sé quién, anda a verlo en diferido. Anda a sacar una cerveza como antes lo hacía y métetelas. Porque no estás haciendo nada. Porque el que lo va a hacer lo está deseando. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? Oiga, ¿o con qué nos justificaremos? Qué maravilloso cuando la palabra nos lleva a eso, hermano. ¿En qué me voy a justificar? Ellos estaban conscientes, Judá estaba consciente que en el saco de Benjamín estaba la copa. ¿Cómo estaba ahí? Ellos no saben, pero ¿qué dijeron ellos? Por primera vez estaban cumpliendo lo que decían. ¿Qué podía decir si estaba la copa? Es lo mejor, aceptar, reconocer y someterse. Porque cuando hacemos eso, salvación vendrá, respuesta vendrá, ayuda vendrá. Si estaba la copa, ¿qué podía decir? No sé si comprende la figura. ¿De qué nos vamos a justificar de esta la copa? ¿Qué podían decir? Lo que hicieron era lo mejor que podían hacer. Oiga lo que sigue, hermano. Dios, aleluya. Para eso fue la copa. Para eso fue el gran accidente que tuvimos. Para eso fue la gran caída que nos dimos. Para eso es la aguantada de hambre. Para eso es la humillada que nos acaban de dar. Para eso es el fracaso que acabamos de tener. Para eso es la gran pérdida. Se está cumpliendo el propósito. Y si el propósito se está cumpliendo, ¡qué bendición entonces! Algo similar, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Dios ha hallado la maldad de tu siervo. ¿Cuál maldad si ellos no habían metido el dinero a los costales? ¿Cuál maldad si ellos no habían metido la copa en el costal de Benjamín? Ni Benjamín lo había hecho. Entonces, ¿cuál maldad? Esa maldad que José
quería sacar de ellos. Porque quiero decirle algo. No es fácil cuando usted no es nada, que lo respeten, que lo amen, que se sometan, pero engrandecido. Y si José conocía esas joyas, iba a ser bien fácil que se postraran si es necesario. ¿Y quién era José? Pero ¿será que José sabía que lo estaban haciendo de corazón? Es bien fácil traer los diezmos. ¿Y cuánto es el diezmo? $10, $20. Es bien fácil darlo con alegría. Hasta así lo traemos, ¿verdad? ¿Se da igual cuando te toca dar un buen diezmo? ¿Así vienes de alegre? ¿O así lo traes? Y qué tristeza es que muchos somos reprobados cuando nos dan un mejor trabajo, un mejor salario, un mejor aumento. Y damos el diezmo como lo damos, como es de 10 o de $20, $30, $40, $50, $100. Y cuando perdemos todo, porque hallaron la copa en nosotros, ¿qué decimos? Perdóname, Señor. Sabemos en nuestro sentir, en nuestro interior, sí, Señor, me dolía darte el diezmo, perdí la posición. Y les pasa como me pasó a mí, en mi estupidez. Les pasa a muchos. Yo le he dicho a usted, Señor, me da pena, bien poquito te tengo que diezmar. Y cuando el Señor me bendijo, me dio lástima diezmar. Mire qué estupidez más grande la de uno. Y sabe que solo 6 meses duré en el trabajo. ¿Y usted cree que no me recordó la copa del despido? ¿Creen que no me di cuenta de que me dolía diezmar? Y cuando no tenía trabajo, ¿usted cree que no reconocí eso? ¿Usted cree que no me di cuenta de esa estupidez en mí? ¿Usted cree que no me recordé cuando le decía, ay Señor, tan poquito, que cómo quisiera diezmarte más? Sí, pero mi carnota era, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero ganar más, pero mi corazón realmente no estaba honesto. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No dijo José, no dijo ustedes, no dijo el mayordomo. Dios ha hallado. Todas las cosas, como le dije al principio, pasan por José, pasan por el Señor. Por eso ellos pueden decir, ellos eran hebreos, ellos no eran egipcios, ellos no le atribuyeron a la copa. Dijeron, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Nos sometemos a lo que sea. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Hasta ahí llega la porción esa, porque de ahí sigue una cosa tremenda. En el 18 podemos ver, porque el tiempo se me acabó. Dios mío, es que no ando teléfono, hermano, no tengo alarma, solo leámoslo.
Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. 19. Déjeme ver qué versículo termino. En el versículo número 27. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Qué tremendo, ¿eh? José era uno de ellos. Están hablando de su padre Jacob. Mire lo que está sacando a luz el Señor para José. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo hemos visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él. ¿Cuándo Judá se había preocupado por su padre y por su hermano? Ahora sí. Sucederá que cuando no vea al joven, oiga, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con un dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Verdadero arrepentimiento. Para eso es, hermano, que Dios permite que la copa sea metida y que esa copa haga su obra en nosotros. Discúlpeme por el tiempo, créame. Delante de mi Señor, hermano, no me percaté del tiempo. Para decirle que ni siquiera he tocado un punto de lo que yo quería tocarle. No me percaté. Pero yo espero que el Señor haya obrado en alguno de nuestros corazones. Bendito Dios. ¿Cuántas cosas tienes que permitir en nuestra vida para podernos restaurar, Señor? Porque no estamos dispuestos, porque no nos acordamos, o porque sencillamente no queremos pagar el precio. Pero en nuestro costal de trigo se ha hallado el dinero de la compra, y en el costal de Benjamín se ha hallado la copa, Señor, a la cual hoy nosotros podemos decir como Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Qué bendición es que la palabra, hermano,
nos lleve a este reconocimiento, pero más que todo, que nos lleve a este arrepentimiento y de decir: no quiero que mi padre, esto era Jacob para nosotros, nuestro Padre Celestial, no le queremos causar otro daño. Ya sufrió por un hermano que se extravió, por un hermano que nunca ha regresado, por un hermano que quizás fue despedazado, porque lo dijo Jacob y también lo dijo Judá. Hermano, deje que los propósitos de Dios se cumplan, porque estos vienen a saldar cuentas pendientes de nuestra vida, que quizá no nos acordamos. Pero no es que Dios no olvide, sino que Dios tiene que quitar las pequeñas zorras que minan nuestro crecimiento, que no permiten que la revelación llegue a nuestra vida, que no permiten que nosotros podamos alcanzar madurez, que no permiten que no regresemos a tener comunión con nuestro Señor como ellos con José, y que detienen muchas bendiciones, como para ellos el traer a Jacob, a José y toda su gente, y que estuvieran en Gosén, una de las mejores tierras de Egipto. Por eso dejemos que el Señor trate con nosotros, y no digamos: ¿por qué le hace esto a tus siervos? ¿Por qué nos humilla de esta manera? Sino que Dios sabe que es necesario saldar muchas cuentas en nuestra vida. No pensemos, si eres Judá, no pienses en Simeón, no pienses en Rubén, en Neftalí, no pienses en ninguno de tus hermanos, sino ponte como Judá, el que fue el iniciador de vender a su hermano como esclavo, pero que seas el Judá que ahora está dispuesto a ser el esclavo y no tu hermano. Eso es lo que José quería oír. Quería saber si realmente ellos se trataban bien. Quería darse cuenta si realmente sus hermanos eran diferentes. Y se dio cuenta que no eran los mismos de hace 20 años. Que ahora estaban dispuestos a dar su vida por su hermano, quien fuera de ellos. Que ya no volverían a hacerle daño a su propio padre. Y lo mejor de todo, hermano, nuestra restauración. Qué lástima aquellos que no aparece la copa ni el dinero en nuestros costales. No nos acordamos. No necesitamos ponernos a cuentas con nadie. Qué lástima. Porque no sé cuántos años más van a tener que pasar para que nosotros vengamos y nos postremos delante de nuestro José y saldar cuentas, y que haga con nosotros lo que Él quiera. Gracias, Padre, por esta palabra de esta mañana, por aquellos que nos ha venido como lluvia en tiempos de sequedad. Gracias, bendito Dios.